esto vamos a pasar a determinantes anteriores de la ecuación, determinantes posteriores, y con eso ya concluimos los temas que corresponden a cuarto parcial de anatomía dental. ¿Sí? Ya falta poco. Tenía que escuchar el audio recién. No, de verdad. Es que yo manejo varias cosas. Entonces, esta porción de Yo soy. sí, quedamos acá. Hemos hablado sobre los cómo se clasifican contemporáneamente los elementos de la oclusión, ¿no? Hablamos de los mecanismos primarios, hablamos de los mecanismos elementales y de los mecanismos secundarios, a grosso modo. Esta es una clasificación general de lo que vamos a analizar más adelante. Así que luego, pues, básicamente, hemos visto los mecanismos primarios, ¿no? Creo que aquí hemos hablado un poquito sobre lo que es la TM, la guía anterior y los surcos de trabajo y de protrusión. Ahora vamos a ir yendo armando nuestro esquema. La TM ya sabemos que es una articulación bicondilar, tiene un disco interarticular que va a participar en diferentes movimientos, ¿no? Es el único elemento articular móvil de la cabeza, ¿no? Que va a determinar, como decimos, el cuarto molar, muchas veces llamado por Ronald. La guía anterior, ya habíamos explicado que la guía anterior consiste en el famoso overjet y el famoso overbite, ¿no? Dijimos que era 2 milímetros, más o menos 2 milímetros el overjet y el overbite 2.5 milímetros, más o menos 2 milímetros, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que los dientes superiores van a desbordar a los dientes inferiores, ¿sí? Y como pueden ver hay un contacto entre el incisivo inferior con la cara palatina del incisivo superior en la guía anterior, ¿sí? Ese es el famoso punto de acoplamiento. Y finalmente, el otro mecanismo primario que nos vaya mucho la atención van a ser los surcos. Hemos hablado del movimiento de trabajo, del no trabajo, del cóndilo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado del movimiento de Bennett y el ángulo de Bennett? El movimiento de Bennett se va a dar en el lado de trabajo y el ángulo de Bennett se va a dar en el lado de no trabajo. El movimiento de trabajo también se denomina side shift. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué nos importa saber eso en relación a los cóndilos cuando se mueven de un lado a otro lado? Porque eso va a repercutir directamente en las caras oclusales de los premolares y molares. Significa en el lugar donde van a ser la trituración de los alimentos. Como pueden observar, vamos a tener tres direcciones, ¿sí? Esta línea que se puede ver mesodistalmente, acá, de color negro, es conocido como el movimiento de protrusión. Es por donde básicamente las piezas dentales van a escapar de los movimientos oclusales, ¿sí? Esta es protrusión. Esa línea mesodistal se encuentra, como decimos comúnmente, el surco de desarrollo central, ¿no? Mesodistal, tanto para piezas molares superiores e inferiores. El siguiente es el surco de trabajo. El surco de trabajo, como pueden ver, es una línea perpendicular al surco de protrusión, ¿sí? Que está de color rojo. Ese es el famoso surco de trabajo, una línea perpendicular al surco de protrusión. Significa que forma con la línea de protrusión 90 grados. Y finalmente pueden ver el surco de no trabajo. El surco de no trabajo es el que está de color azul. Como pueden ver, es una dirección completamente antagonista al surco de trabajo. Antagonista y oblicua. Puede ser 45 grados aproximadamente. ¿Sí? Como pueden ver, acá está un molar y aquí está otro molar. Ahora me dirán, doctor, ¿por qué tiene diferentes direcciones? Ahora lo vamos a analizar justamente cuando hablamos que estos surcos de balance, de protrusión, de trabajo y no trabajo, son inversamente en el superior y en el inferior. ¿Sí?
Muy bien, bueno, vamos a llegar a eso. Vamos a hablar de la TM. La TM es algo importante porque va a tener inclinaciones planares, ¿no? Estas son las inclinaciones planares. Estas son sus inclinaciones planares. Bueno, que van a reproducir, que teóricamente vamos a llegar a reproducir en el articulador semiajustable que vamos a manejar. ¿Sí? La siguiente semana ya comenzamos con el trabajo de articulación, de montaje en articulador semiajustable. Vamos a hacer en 2 semanas, las siguientes subsiguientes semanas de trabajo. Y bueno, la penúltima semana, creo que es el 23 de octubre, el lunes, van a estar entregando su trabajo final. Así que ya estamos terminando todo lo que es prácticas. ¿Sí? Antes de Todos Santos ya va a tener sus notas prácticas. Van a ser lindo Todos Santos muchos, ¿no? Muy bien, entonces eso vamos a tratar de producir un articulador. De muchos ya tenemos sus modelos, como muchos ya se han tomado los modelos de yeso. Hemos hecho la demostración el día lunes, el día de ayer también el día del odontólogo, hemos seguido trabajando. Y para la siguiente semana tienen que echar sus modelos de yeso ya vaciados. ¿Sí? Si les ha corregido, los que necesitan alguna duda pueden venir todavía esta semana. La siguiente semana que echan sus modelos de yeso, o sea, ya no tienen nada de los 10 puntos que es para el trabajo final. Porque básicamente en eso vamos a trabajar la siguiente semana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este articulador que nosotros tenemos en la cátedra, vamos a poder medir la inclinación de la trayectoria condilia, ¿sí? La trayectoria condilia significa el cóndilo, esta trayectoria, lo voy a hacer así, esta trayectoria del cóndilo, ¿sí? Esta inclinación. Cuando abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, ¿no? Esa es una inclinación condilia, sagital, así. Y también vamos a poder medir la trayectoria condilia transversal. Brazo izquierdo, derecho. ¿Se entiende, no ve? Entonces, un movimiento, trayectoria condilia sagital, trayectoria condilia transversal. Si han entendido eso, vamos a poder entender mucho más de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. ¿Sí? Luego vamos a poder observar lo siguiente. El ángulo de Bennett. ¿Sí? El ángulo de Bennett, también conocido como mediotrusión, y se va a dar en el lado de balance del cóndilo. ¿Qué significa esto? El ángulo de Bennett es un lado de balance, también se conoce como no trabajo. ¿Se entiende, no ve? Ángulo de Bennett. Y fíjense, el movimiento de Bennett, la laterotrusión o side shift, que se va a dar en el lado de trabajo. ¿Sí? El articulador que nosotros tenemos en la cátedra es un articulador semi-ajustable. Me explico. Hay lo que es el oclusor, comúnmente conocido, de bisagra, o puede ser un simplex, como lo quiera llamar, hace movimientos de apertura y cierre. El semi-ajustable es el que se ajusta, pero no totalmente. Y luego hay el articulador totalmente ajustable. Son 3 tipos de articuladores que tienen que saber qué hay. ¿Sí? Lo conocemos comúnmente el oclusor o el simplex, ¿sí? Que van a manejar también en el demo. El siguiente es el semi-ajustable y el tercero es el totalmente ajustable. Ahora me dirán, doctor, ¿cuál es la diferencia? Cuando utilizamos un articulador, un oclusor o un articulador new simplex que manejan en tercer o cuarto año, montan los modelos, pero arbitrariamente. No saben su plano oclusal si es horizontal, si es un poco inclinado hacia abajo o es empinado. ¿Sí? Lo agarran y lo montan, ¿no? Y listo, está montado, el técnico agarra y lo monta, ¿no? Y te lo hace el trabajo y ya, listo. Sin embargo, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos diferentes planos oclusales y vamos a determinar cuando hagan el montaje. Van a ver algunos de ustedes su plano va a ser así, horizontal, de algunos va a ser un poquito inclinado y de algunos su plano oclusal va a ser así, más inclinado. Y me dirán, ¿por qué? Porque eso es según el biotipo de la persona, ¿no? Hay 3 tipos de biotipos, ¿sí? El mesocéfalo, el dodicocéfalo y el braquicéfalo, ¿sí? El braquicéfalo tiene la cabeza achatada, el normocéfalo teóricamente tiene la cabeza normal y finalmente el dodicocéfalo tiene el tercio inferior realmente aumentado. En esos pacientes vamos a ver que su plano oclusal es bastante inclinado. ¿Sí? Y lo vamos a ver cada uno de ustedes, ¿no? Porque ninguno es igual. Todos
todos son similares, ningún igual. ¿Ya? Entonces, eso podemos lograrlo mediante el arco facial y el articulador semiajustable. ¿Sí? Y es muy bueno. Van a ver, además de eso vamos a ver las trayectorias de sus cóndilos, cómo está el lado izquierdo o derecho. ¿Sí? Y a veces no coincide, digamos aquí inclinación, por decir 45 y aquí 50 grados. Y ahí explica por qué el cóndilo salta. Ah, está mal, está más adelante que acá, que este lado. Y se puede observar en el articulador. ¿Ya? Sin embargo, eso lo vamos a manejar, como menciona aquí el color verde, solamente vamos a poder nosotros pero analizar el movimiento de Bennett, ¿sí? De la retrotusión o Shai-Shir o que se maneja en el lado de trabajo. Ahora, doctor, se puede ver desde el lado de Valencia, quiero ver mi ángulo de Bennett, dice, ¿no? Se puede ver, pero para eso necesitamos el articulador totalmente ajustable. Tiene otro tipo de aditamento, pero un arco facial muy especial, y el articulador también es bastante especial, ¿sí? Entonces, en esta momento en la cátedra no tenemos un articulador totalmente ajustable, será alrededor de 5.000 dólares. Carísimo, ¿no? Es como querer agarrar y un cristal que nos cuesta tan caro. El que tenemos en la cátedra cuesta alrededor de $1.000 cada articulador semiajustable de la Wimix, ¿no? Ahora, hay otros articuladores que se manejan como el BioArt, son algo más económicos, pero igual hay que cuidar. Las diferencias, que esos articuladores semiajustables que tenemos en la cátedra de la Wimix, que son americanos, son de todo, ¿cómo decir comúnmente? Todo terreno, son muy buenos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, son más resistentes. Mientras las de la BioArt hay que cuidarlos mucho, son muy delicados realmente. ¿Sí? Todos los articuladores buenos, lo importante es saber cuidarlos, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con el que es semiajustable, Wimix, en el cual vamos a poder nosotros lograr el movimiento de Bennett, la retrotusión, el Shai-Shir o lado de trabajo, cualquiera de los 4 sinónimos que tenemos. ¿Ya? Y finalmente en la TV también que vamos a observar la distancia intercondilar, que no se modifica, ¿no? Bueno, en el articulador, ¿sí? A cada lado va a tener estos aditamentos. Estos aditamentos, como pueden ver acá, ahí está. Como pueden ver acá, se puede observar acá el cóndilo, que simula el cóndilo del maxilar inferior, ¿no? Simula, no es igualito, ¿no? Porque cada uno es diferente, dijimos, ¿no? Y aquí pueden ver una inclinación, un plano inclinado, ¿sí? Entonces aquí está mostrando con grados, como pueden observar, la trayectoria condilia sagital, esta que les indicaba, ¿sí? Esta está mostrando acá, trayectoria condilia sagital. Obviamente aquí pueden ver un tornillo para poder calibrar esto. Doctor, ¿cómo vamos a calibrar? ¿Cómo sé qué medida yo tengo? ¿Tendré 0, 15, 30, 40, 50, 60 grados de inclinación? Hay una manera, y lo vamos a hacer justamente la práctica. Generalmente utilizamos guías caninas izquierdas o guías caninas derechas para hacer la oclusión, y según eso lo llevamos al oclusor y ajustamos. Sí, pero eso ya se ve de manera práctica, porque ahorita si les quiero explicar es muy difícil. Pero cuando lo tengan en el articulador lo vamos a hacer. Y van a ver ustedes que del lado izquierdo y derecho muchas veces no llega a coincidir. Muy bien, entonces esta es mi inclinación de la trayectoria condilia sagital. La inclinación de la trayectoria condilia sagital. Y aquí podemos ver el otro. Es el mismo aditamento, ¿sí? Solo que mira, aquí es el tornillo y aquí es el tornillo, ¿sí? Solo que te está viendo de arriba, estamos viendo de arriba. Y como pueden ver acá, igual tiene números, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces aquí estamos manejando ya esta inclinación, trayectoria condilia transversal. Aquí está la trayectoria condilia transversal y de igual manera ajustamos con el tornillo, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos trayectorias que queríamos analizar, la trayectoria condilia sagital y la trayectoria condilia transversal, que se puede reproducir en el articulador semiajustable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí está. Trayectoria condilia lateral o transversal. Ojo, solo se establecerá el ángulo de Bennett que se mide
en el cóndilo de balance, en el articulador totalmente ajustado, ¿sí? Sin embargo, el movimiento de Bennett se medirá en el cóndilo de trabajo, la cual se observará en el articulador semiajustado. Ya hemos explicado eso. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Inclinación de la trayectoria condilia. Bueno, ahora hablamos de la trayectoria condilia. Esa trayectoria condilia que hemos observado hace un momento, que es esta, ¿sí? Podemos tomarla en cuenta de la siguiente manera. Teóricamente, un estándar ideal, como el zapato 40 de los chicos, o 41, las chicas suben ¿cuánto es? 37, 37 y medio, ¿no? Esos son los estándares, ¿no? Teóricamente debería ser de 45 grados de trayectoria condilia sagital, ¿sí? Condilia, ¿sí? 45 grados, según el autor Echeverry en su texto de Neurofisiología de la Oclusión de la segunda edición. Ahora, hay otro autor que menciona, que es Jeffrey Okeson, ¿sí? De tratamiento de la oclusión de infecciones temporomandibulares, sexta edición del 2008, que puede ser esta variación entre 45 y 57 grados y puede tener como una media de 51 grados, o sea, dar una amplitud, un parámetro de rango. O sea, no podemos quedarnos con un número exacto, puede haber un rango, dice, ¿no? Entre 45 y 57, pero lo óptimo sería 51. Y tenemos finalmente lo que menciona el manual de instrucciones del articulador serie 2000 y arco facial del montaje rápido de Wimix del año 2014, en el cual, como pueden observar, menciona que en la casa Wimix, que es una marca americana del articulador que utilizamos, toma como una regla 50 grados de trayectoria condilia sagital, ¿sí? Esto es conocido en este articulador como FB, significa Facebook, ¿sí? Sería lo ideal, ¿sí? Entonces nosotros cuando hagamos el montaje, básicamente vamos a tomar esta regla de 50 grados, con eso vamos a montar. Una vez que hagamos el montaje con 50 grados, vamos a manejar nuestras guías trayectorias de los caminos izquierdos y derechos, y ahí vamos a modificar cuánto podemos. Tal vez de unos coincida también 50, de otros vayan bajando a 45, otros 55 y todo aquello. ¿Sí? Vamos a ver eso. Y cuando vamos a encontrar más variación una vez más es cuando algunos van a decir, doctor, sí, ¿por qué varía? Van a abrir, hacen un chasquido, no abren la boca, desvían al abrir. Y al cesar, pues la variación. Porque por lo general las variaciones marcadas se ven en esos casos, o cuando hay crujido. Pero en condiciones normales la variación entre el lado izquierdo y derecho puede ser de 2 a 3 grados, nada más. Muy bien. Movimiento de Bennett en el lado de trabajo, ángulo de Bennett en el lado de balance. ¿Sí? Aquí está. Lado de trabajo, lado de balance. Ya hemos explicado, ¿no? Cuando se contrae el pterygoideo para el pterygoideo, se contrae al izquierdo para que se mueva el maxilar inferior hacia el lado derecho. ¿Vale? Y al revés, se contrae el pterygoideo externo derecho para que el maxilar inferior se mueva hacia el lado izquierdo. Eso tienen que mirar. Así es el examen. Muy bien, distancia intercondilia. Miren, la distancia intercondilia significa la distancia entre el cóndilo izquierdo y el cóndilo derecho. Ahora, doctor, ¿habrá una variación si mi distancia intercondilia es más o es menos? Sí, hay una variación. Pero va a ser la variación en relación a qué lado vamos a medir, en relación al maxilar superior o en relación al maxilar inferior. Ojo, si medimos la distancia intercondilia en la mandíbula, ¿sí? Dice, a mayor distancia intercondilia, el ángulo formado por el surco de trabajo o balance es obtuso. Por ende, las cúspides van a ser bajas. Ojo, en el maxilar superior, ¿sí? Ya estamos viendo el maxilar superior, esa misma distancia. A mayor distancia intercondilia, más agudo es el ángulo, formando un surco de balance y trabajo que va a determinar cúspides más altas. ¿Sí? ¿Qué pasa si en el maxilar inferior tenemos una menor distancia intercondilia? El ángulo formado por surco de trabajo o balance será agudo y habrán cúspides altas. Y acá por el contrario, si en el maxilar superior tenemos una menor distancia intercondilia,
es más obtuso el ángulo formado por el surco de balance y trabajo, y las cúspides serán más bajas. ¿Se entendió, no ve? Son inversamente proporcionales. De esto que memoricen, supuesto siempre va a ser lo revés de la figura, ¿no? Todo se basa básicamente en relación a cúspides planas y cúspides agudas, ¿sí? Baja significa cúspides de menor altura, cúspides altas de mayor altura, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Mi batería ya murió. Ahí está, guía anterior. La guía anterior tal vez es la más interesante que vamos a manejar, ¿no? Juntamente con la guía de protección canina y lo que son los códigos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la guía anterior? Esta guía anterior va a trabajar cuando tengamos movimientos de protrusión y movimientos de lateralidad. En ese momento es importante la guía anterior, porque vamos a contactar los dientes superiores e inferiores con sus bordes incisales. Ahora, aquí tenemos un punto de acoplamiento que es de 0,0004 micras, o también conocido como contacto en saliva. Esto puede ser estructural, justamente, ¿sí? Es el contacto del borde incisal del incisivo inferior que va a contactar con la cara lingual del incisivo superior, el famoso punto de acoplamiento o contacto en saliva, ¿sí? Y bueno, esto va a permitir, cuando llevemos a una posición vis a vis de las cúspides, o una desocclusión inmediata del sector posterior. Este también se va a conocer como el tercer principio fundamental de la oclusión orgánica, la cual corresponde a la no interferencia. ¿A qué se refiere ese principio fundamental? Que cuando llevamos las piezas dentales vis a vis, tanto caninos, premolares y molares no deben contactar. A eso se denomina no interferencia. Vamos a encontrar eso pues, en la bibliografía de William A. Harris, ¿sí? Oclusión, lo que es con especial énfasis sobre el rol funcional y parafuncional de los dientes anteriores. William A. Harris es un oclusionista bastante interesante, que manejamos para realizar rehabilitaciones orales. Muy bien. Entonces, factores fundamentales de la guía anterior. A su vez, la guía anterior se va a dividir en tres partes muy importantes, las cuales van a ser la altura funcional, la altura funcional, el punto de acoplamiento y el ángulo de la trayectoria incisiva. Son tres puntos importantes que van a determinar la guía anterior. Sí, está tomado del texto de Mahorris, de Anterior Tooth Journal de Odontología del año 1983. Muy bien, ¿cómo vamos a ver esas tres características? Altura funcional. La altura funcional, como pueden ver, es esta altura. ¿Sí? Esta altura que estamos marcando entre el desbordamiento de los dientes superiores con el desbordamiento de los dientes inferiores. A esa altura que ven de las líneas verdes, esa distancia se considera como la altura funcional de las piezas anteriores de la guía anterior. ¿Sí? Punto de acoplamiento, ya hemos indicado, justamente es el área donde va a contactar el borde incisal del incisivo inferior con la cara lingual o palatina del incisivo central superior. Punto de acoplamiento. ¿De cuánto dijimos que es? De 0,0004 micras. ¿Sí? Contacto en saliva. Ojo, ¿qué es el contacto en saliva? No significa que los dientes choquen, simplemente se aproximan. Si establecen y analizan una vez más, cuando chocan los dientes hay un rato que los separa, ¿no? No está constantemente contactando. El momento que están contactando es cuando entran en estrés. Cuando hay estrés, cuando están preocupados, cuando ya vienen los parciales, ya viene fin de año y las materias están llegando a la espalda, ¿no? Entonces, ese momento de estrés, en ese momento vas a sentir la presión de los dientes, contactos, ¿no? Pero por lo general no están en contacto. Los únicos dientes que van a entrar en contacto con una protección canina de la cavidad bucal, 100% van a ser los caninos, en condiciones normales. ¿Sí? Contactos canino-canino, es como decir, es como esto, es increíble. O sea, te paras, ¿no? Y hay un momento que te cansas, ¿no? ¿Qué haces?
Apoyas una pierna, ¿sí o no? Te cansas, no apoyas otra pierna. Nos han echado al universo, ¿no? ¿Están descansando, sí o no? Es un breve descanso. La boca es la misma. Inconscientemente, un rato de esos van a sentir que os cariños contactan. Y la boca descansa de todo ese estrés. Hacen lo mismo con el otro lado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Muy bien. Y finalmente, aquí tenemos el ángulo de la trayectoria incisiva. ¿Cómo se mide el ángulo de la trayectoria incisiva? Se mide con una línea tangente que pasa por la cara vestibular del incisivo inferior y otra línea tangente que pasa por la cara lingual o palatina del incisivo superior. Como pueden ver, forman dos líneas. ¿Dos líneas que forman? Un ángulo. Aquí está. Doctor, ¿cuánto es el ángulo? Dice. 45. Exacto. De 45 a 50 grados. Realmente este ángulo va a coincidir con el ángulo de la trayectoria condilia sagital del cóndilo. Muy bien. Nos vamos a los surcos. Como ya hemos avanzado tanto, voy a correr un poquito más. ¿Sí? Yo sé que acá Aleida, Temple, son rapidísimos para dejar esto ya mejor bastante. ¿Sí? Entonces, surcos. Doctor, ¿por qué tenemos que hacer tantos surcos en los dientes? ¿Para qué? ¿Acaso sirven los surcos? ¿Acaso no solo sirven las cúspides? Sirven. Los surcos van a ser, son los lugares por donde las cúspides van a recorrer y van a liberarse. ¿Sí? Entonces, durante la transducción, que son movimientos laterales, las cúspides fundamentales generan surcos sobre los antagonistas. ¿Sí? Movimientos laterales. Forman arcos góticos. ¿Se acuerdan de los arcos góticos? Hemos hablado de movimientos mandibulares. Son los movimientos laterales, los arcos góticos. ¿Vale? Los movimientos de la masticación, según dónde se mueve la mandíbula. Listo. Proveen una forma de escape a las cúspides antagonistas evitando colisiones. Fíjense, esta es la clave. Es escape. Proveen de escape. ¿Qué van a evitar? Eso. Entonces, proveen formas de escape para evitar que las cúspides se destruyan. ¿Sí? Tienen que esquivarse. Entonces, esquivan para evitar colisiones. Por eso es que algunas restauraciones, cuando hacen sin anatomía, se fracturan, se rompe. Ya dice, ¿por qué se ha roto? Está tan bonito mi cúspide, tan lindo, tan hecho cuatro. No, es que tienes que devolver la anatomía, la forma. Tus cúspides tienen que caminar por esos surcos. Los surcos tienen que ser exactos. Tanto nos mata el doctor, primer molar inferior, dos grandes. ¿Por qué los mesiolinguales son más grandes que los vestibulares? ¿Por qué el distal se desgasta más rápido? ¿Por qué? Porque la cocción es de esa manera. Por eso la cúspide distal, ustedes van a sentir muchos, cuando van a ver su impresión, van a sacar, está desgastada. Es la primera que se va desgastando. Y al final va a quedar sin función. Pero las linguales son las que más se preservan. ¿Por qué? Porque esas son las que van a triturar el alimento. Las linguales, los inferiores son más altos. Sirven para desgastar el alimento, para cortar el alimento. ¿De los superiores cuál será? Las vestibulares, exactamente. Vestibulares superiores y linguales inferiores. Eso vamos a hablar en la última teoría. Esos son determinantes morfológicos posteriores de la oclusión. Nos faltan dos temitas nada más. No se preocupen, no es rápido. Ya no van a sufrir más conmigo. ¿Sí? Ahí está la respuesta para todos. Entonces, hagan surcos como se debe. En premolares, en molares, especialmente el primer molar superior. Han visto que es todo un arte. Me dicen, no, tanto os mata por este surco. Si yo haré, pues así agarraré casi. Así, ¿no? Para más manito. Dos vueltitas más, que son un poquito más. ¿Qué va a pasar? Se va a fracturar. Ya digamos que ya es muy alto, ya lo vamos a bajar un poquito. Pero no hay surcos de... Claro, se va a desviar, va a patinar. ¿Y eso dónde va a repercutir? En la TM, exacto. ¿Ven qué sencillo oclusión? Obviamente, si no hay buena morfología de los dientes, va a repercutir acá. Y esto va a repercutir. La cabeza te va a doler.
Y ojo, en las mujeres es más agudo este dolor que en los varones. Un dolor que muchos llaman migraña, incomodidad. Los chicos se escapan por eso, no se asustan. Chicos, no entendemos por qué les duele tanto. Ojo, que ese problema de las mujeres que tienen susceptibilidad o que digamos apetencia por dolores de la ATM es genético. Son locas. Es genético el dolor. Ahora, hasta los puntos que tanto querían. Por un punto, ¿por qué hay esa apetencia genética al dolor en las mujeres y no en los hombres? ¿Cómo es? Morfológico. Genéticamente, ¿no? ¿Por qué? Menos sus auxiliares, ya saben, ¿no? Ya tenemos todos los puntos. Por 2 puntos. Más o menos que va por ahí. Ya, por 2 puntos. El umbral de dolor más bajo. Sí, ya más alto, ¿no? ¿Por la producción? No, por 3 puntos. No. Por 4 puntos, mira. Mucha, voy a regalar 5 puntos, ahí está. A la 1, a las 2. Porque las mujeres al momento de su desarrollo guardan las vitaminas al momento de su embarazo. Ya, pero ¿dónde va a repercutir el cuerpo? En que los huesos van a ser más débiles por la falta de... Estás tan cerca y tan lejos a la vez, por 6 puntos. A la 1, a las 2, a las 3. ¿Por qué hay esa apetencia de dolores, de trastornos temporomandibulares, más en las mujeres que en los varones? Porque su mandíbula es pequeña. La pérdida de calcio de los dientes, que hace que se fracturen más rápido las cúspides. No, por 7 puntos. La primera es que voy a llegar a 8 puntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Uy, ya 8 puntos. No puedo creer. Las mujeres tienen los tejidos más laxos. ¿Sí o no? Son más flexibles. ¿Sí? Y es esa laxitud que no tienen los hombres. ¿Sí? Porque somos más duros. A ver, dígale a una chica que haga movimientos de espalda, ¿no? Esto se lo dobla hasta más abajo. Del exorcista parece. Espagar, ¿sí? Tiene mayor flexibilidad. Los varones no, a cierta edad los vemos duros, ¿no? Eso también nos caracteriza, obviamente. Pero a nivel de la ATM, esa laxitud de los tejidos, justamente en los ligamentos, hace que se puedan jalar un poco más y como dicen, el hueso puede, con la tensión, puede irse un poco más adelante, hacia atrás. Y eso les juega un papel muy importante en el momento de que se está buscando un determinante de trastorno temporomandibular o dolor de la ATM. ¿Sí? Laxitud de los tejidos. Ligamentos. ¿Sí? 8 puntos, a ver. Primera vez que me he jugado 8 puntos. Muy bien. Y también va a determinar los surcos, que los cúspides vayan por los surcos de trabajo, no trabajo y surcos propulsivos. Muy bien, aquí tenemos justamente el molar. ¿Sí? Este molar ustedes todos lo reconocen. ¿Qué molar es? Primer molar, superior temporario, permanente. ¿No se conocen? No puedo creerlo. Logrando más. A ver, aquí hay una cúspide, otra cúspide, otra cúspide, otra cúspide. ¿Qué encontramos acá? Ya, ¿qué más? ¿Qué características tiene? A ver, hay un surco de desarrollo mesiodistal, ¿no ven? Largo. ¿Cuántas cúspides ven en el lado vestibular? En el lado lingual, ¿cuántas? ¿Qué molar es? Segundo molar, superior o inferior.
cámara. Solo iremos adelante. Está complicándose. Bueno, aquí. Miren, surcos de protrusión, surcos de trabajo y surcos de no trabajo. Maxilar superior, maxilar inferior. El surco que está de color azul es el surco principal o el surco de protrusión. En los superiores, ¿sí? Ojo, en los superiores se va a dirigir de la fosa central hacia mesial. En los inferiores, aquí está. En los superiores va de la fosa central hacia mesial, ¿sí? El surco de trabajo, que es perpendicular al surco de protrusión no principal. En la arcada superior, los molares superiores y premolares, va a ir de la fosa central hacia vestibular. Y finalmente, el surco de no trabajo va a ser inversamente proporcional. Significa que va a ir hacia mesial y hacia lingual operativa. Por eso es importante que tengamos todos los surcos, porque como pueden ver, los surcos de descanso son aquellos surcos suplementarios. Y los surcos, como pueden ver, de trabajo son los surcos principales, juntamente con el surco de protrusión. Arcada superior, arcada inferior. El surco principal o de protrusión nace de la fosa central hacia distal. El surco de trabajo nace de la fosa central hacia lingual. Y finalmente, el surco de no trabajo nace de la fosa central hacia disto vestibular. Como pueden ver, son completamente opuestos. Como dicen comúnmente, mientras el maxilar superior va hacia adelante, el maxilar inferior va hacia atrás. Pero gracias a los movimientos mandibulares, gracias a los cóndilos. Y como pueden ver, claramente se puede registrar el surco de desarrollo central, el surco de trabajo que está entre los cúspides linguales y el surco de no trabajo que va a estar en los surcos suplementarios de los molares vestibulares. ¿Sí? Está tomado del texto de la anatomía ontológica de April Fielding del año 1960. Bueno, aquí podemos ver lo mismo. Una vez más, arcada superior e inferior, ¿no? De color amarillo, protrusión, desde la línea de la fosa central hacia mesial. El de trabajo en este caso está de otro color, de la fosa central hacia vestibular, azul, y el de no trabajo, de la fosa central hacia mesio, palatino. En el inferior, completamente inverso. El surco de protrusión o principal de la fosa central hacia distal, el surco de trabajo de la fosa central hacia lingual, y el surco de no trabajo de la fosa central hacia disto vestibular. ¿Por qué mostrar estas dos imágenes? Para que ustedes puedan analizar eso, ¿sí? Analizar y finalmente retener esto. Y como pueden ver, comienza desde el primer premolar, segundo premolar, primero y segundo molar. No se toma en cuenta el tercer molar en la posición actual. ¿Sí? Ojo, caninos nada que ver. Igual que no quieran colocar movimientos de trabajo y todo aquello, no hay eso. ¿Listo? ¿Entendido? Qué bueno. Mecanismos secundarios. Los mecanismos secundarios. Ya dijimos, lo podemos recapitular, es la... Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos como mecanismo secundario, la famosa curva de Wilson que les mencionaba. Hemos hablado, les explico un poquito de la curva de Spin, ¿no? Que es una curva antero-posterior. La curva de Wilson es una curva frontal, ¿sí? Como decimos comúnmente, mesodistal, de otra manera, ¿sí? Entonces, esta curva transversal que va a pasar por los premolares y los molares inferiores. ¿Qué significa esto?
que la curva de Wilson va a comenzar en el primer premolar, segundo premolar, primeros molares, segundos y puede llegar hasta terceros molares. Pero se mide solamente en la arcada inferior, esta curvatura transversal. ¿Sí? Ojo, la mayor curva se presenta a nivel del premolar inferior. ¿Sí? Cuando la curva sea mayor, será menor la profundidad de las fosas. ¿Sí? Se acentúa a medida que se dirige más hacia atrás. ¿Me explico? Tenemos esto. Como pueden ver, esta línea representa la curva de Spee. Y esta línea, como pueden ver curvada, representa la curva de Wilson. Como pueden ver, la curva de Wilson va a ser entre dos piezas de la misma arcada, pero lado izquierdo y derecho. Ahora me dirán, doctor, ¿usted cómo puede determinar esa curva de Wilson? Es debido a la inclinación de las piezas dentarias inferiores. Ya dijimos que las piezas dentarias inferiores van a tener un torque negativo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces están más inclinadas. Miren, así es mi pieza dentaria, cara cruzal, ¿sí? Ahora, cuanto más posterior es la pieza dentaria, tiene más torque negativo, ¿no ven? El torque negativo significa que las caras de las coronas se van a ir hacia lingual y las raíces se van a ir un poco ligeramente hacia vestibular. Ahora fíjense mis caras cómo están. ¿Sí? Obviamente el plano va a pasar por las cúspides como un plano que es tangente, que pasa por la cúspide vestibular lingual. Y si lo ven así van a ver claramente que aquí hay una inclinación, aquí hay otra inclinación. Entonces esto hace una curva más posterior. El tercer molar, el segundo molar, primer molar, primer premolar, segundo premolar, primer premolar. ¿Sí? Entonces a partir del primer premolar se va acentuando esa curva de Wilson. ¿Ahora se entiende? Por eso tiene esa curvatura. Bueno, ahora, cuando se hablaba del plano cruzal, me refería a esto. Vamos a encontrar los planos cruzales y va a haber un plano tangente que va a formar una cara, ¿sí? Para medir lo que es la curva de Wilson. Eso es un microplano que va a construir los factores de la desoclusión. Y pues obviamente pueden constituir también problemas para la desoclusión. Cuando el plano sea más plano, entre comillas, no va a haber, entre comillas, función. Por eso es mejor que tengan alturas determinadas. En los jóvenes generalmente las alturas de las cúspides son buenas, en estados normales, no de mucha ansiedad ni estrés. ¿Sí? Mientras cuando la persona va envejeciendo, 30, 40, 50, van a ver que muchos tienen sus dientes, pero hay algunas personas mayores que tienen los dientes planos ya. Han visto abuelitos, papás que tienen sus dientes naturales, sus dientes de pronto los vas a ver planos. Y obviamente eso repercute en la función, ya no pueden introducir alimento. Por eso es que otra vez ya tienen que hacer restauraciones y devolverle las famosas cúspides. ¿Sí? Van a ver sus papás, sus abuelitos, ¿no? Los que tienen dientes, ¿no? No los que ya tienen prótesis ya tienen industrias de aquello, ¿no? Los que tienen dientes naturales van a ver, los que tienen sus molares planitos. Muy bien, la curva de Spee. La curva de Spee es una curva sagital, como pueden observar, donde los anteriores también, que es una línea imaginaria que va a pasar por la tangente de las cúspides más altas de las piezas dentarias inferiores. Esa generalmente es el canino y la cúspide distal, vestibular del segundo molar inferior. ¿Sí? Esas van a ser teóricamente las más altas para medir esto. Entonces, esta curva de Spee se va a medir de la siguiente manera. Se va a tomar en cuenta las cúspides de las piezas dentarias que están más inferiores a esta línea tangente. En este caso sería la cúspide mesovestibular del primer molar inferior, ¿no? Entonces, esta distancia que encontramos, esta línea imaginaria, a esta cúspide, teóricamente debería ser de 1.5 hasta 2 milímetros de profundidad de curvatura en condiciones normales. Ya dijimos cuando hemos llevado otra clase la silla de desoclusión, lo ideal sería una curva de Spee plana, ¿no? Medio raro, ¿no? Una curva plana es medio que no se entiende, ¿no? Pero es simplemente que todos los puntos que deban coincidir con lo que es ese plano imaginario, ¿no? Y eso, la única manera de lograrlo actualmente es con ortodoncia.
¿ya? 1.5 a 2 milímetros. Bueno, la curva sagital de Speed que desciende a nivel de la cúspide distal molar para luego ascender, ¿no? Aquí está. Entonces ya hemos visto cómo es la profundidad y determinamos esa profundidad de la curva de Speed, como hemos visto con la misma cúspides más altas, horizontal, y metí con la parte más profunda, ¿no? En este caso el primer nota, como les mencionaba. ¿Listo? Ah, perdón. Ahí está. Entonces, aquí, esta imagen me dice muchas cosas. ¿Qué puedo observar acá? Veo claramente lo que es acá. Esta es la curva de Wilson. Obviamente aquí hay una curva para esta pieza, aquí otra curva, otra curva, otra curva. Seguidas las curvas son. Y aquí tenemos la famosa curva de Speed. Este juego de la curva de Wilson con la curva de Speed forma el famoso espiral dinámico de McHorris. ¿Sí? Esas dos curvas. Una vez más, el espiral dinámico de McHorris. McHorris como pato, ¿no? MCHORRIS, McHorris. Entonces es la dinámica cruzal que es la que va a determinar que la oclusión sea adecuada. Si tienes un buen espiral dinámico de McHorris, tu oclusión es ideal. Pero eso tienes que tener todas las piezas dentarias, ¿no? Cuando menos piezas dentarias tengas, tu espiral va a ser más disminuido. Cuando tengas más piezas dentarias, obviamente va a ser mucho mejor para la oclusión y esto va a repercutir obviamente inversamente proporcional a la salud del tuateico. Cuando pierdes piezas dentarias posteriores, ya sean solo superiores o inferiores, inmediatamente va a repercutir hacia el cóndilo, con dolor, clic o chasquido o crujido. ¿Sí? Ahora, si pierdes de un solo lado, va a haber ese lado del problema, al otro lado no. Por eso es que cuando pierden piezas dentarias, inmediatamente se debe devolver, como puede ser prótesis de amovible, prótesis fija o implantes. No dejar que el tiempo pase. Lo que les comentaba, ¿no? Y es cierto esto, ¿no? Cuando uno quiere vivir bien, vive bien. Cuando uno quiere vivir mal, vive mal. ¿A eso qué se llama? Costumbre. Te acostumbras. ¿Te acostumbras a lo bueno o te acostumbras a lo malo? Inevitablemente. Y lo mismo pasa. Un ejemplo. No digo que es así, ¿no? Digo que diga, el doctor dijo, hay una chica, ¿no? Una chica muy linda, bien enamorada de su chico. Su chico le trata mal, le grita, le ignora, olvida el cumpleaños, olvida detalles importantes, no le abre la puerta, no le da una rosita el día del amor. Pero la chica sigue enamorada, ¿no? Así lo quiere. Yo no sé, hay casos así, no digo qué pasa, así, ¿no? Pero tú eres una chica hermosa, bella, ¿qué haces con esto? Fatales, ¿no? Y así lo quiere, yo no entiendo. La verdad, la chica hermosa, así, atrás de ella unos 20 están, pero lo quiere fatal, ¿no? Es una cosa lógica. Creo que se llama amor. Y lo mismo con los chicos, ¿no? Los chicos enamorados de la chica no le tira bola, no le hace caso, se va con sus amigas, chatea, que le quiere dar su celular para chatear, le quita, ¿no? ¿Por qué no puedo ver? No, tú eres mío, ¿no? Él chatea con sus chicos, se da cuenta, ¿no? Y todos se dan cuenta, ¿no? Y son los amigos, claro, los amigos que son, ¿no? Se está engañando, hermano. No, me quiere. Mira, se está besando. No, no lo está besando, está acariciando. No. Es tan amorosa que termina de besos con los amigos. No existe eso. Y una vez se acostumbra a eso, ¿sí? Se acostumbra a ser lastimado, a ser menospreciado. En serio, pasa eso, no digo que no. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que romper el círculo, porque eso sigue. Hay veces que las chicas se dan cuenta, ¿no? Dicen, no, pero este chico no, yo lo que lo va a cambiar. Dice. No puede cambiar. Lo que es nomás. Y las chicas lo mismo, ¿no? Es su forma de ser, es su naturaleza. ¿Qué esperaba? ¿Sí? Espero que caiga. Yo la quiero, yo va a cambiar por mí. No es así, Andrew. No, doctor. No va a cambiar. Bien, ve atrás, a ver. Estas chiquitas hermosas.
¿Ya? Entonces, Ay, maestro. es igual. A veces nos acostumbramos. Sacan un diente, otro diente, aquí, te empieza a doler. No importa, te acostumbras. Otros dientes, pierdes dientes, hay una caries, hay una caries. Tienes, hay una caries, me duele. Al principio, ¿qué pasa? Te cortan la caries, me duele, tengo todo tu lengua todo el rato. No haces nada, te acostumbras. ¿Sí o no? Luego se va cariando, luego te sigue doliendo y se hincha, ya no importa, lo dejas. Hay un rato que la pieza ya no tiene corona, pero estás acostumbrado tanto que lo ves natural, porque crees que es natural. No, no es natural. Así como en la vida hay que ser un límite, ¿sí? Si no es para ti, no es para ti. Te duele o no te duele, así nomás es. ¿Sí? O te quiere o no te quiere, así nomás es. No es que le cambie las cosas. O sea, hasta aquí llego, ya muy bien, tienes tu límite y te comienzas, uno tiene que ser muy respetuoso con uno mismo, ¿no? Duele, no te va a doler, no te digo que no, te va a doler, pues, no es que no duele. Igual lo mismo, que hay un momento que tanto te duele, tienes que hacerte curar antes que eso llegue más allá. Si quieres mantener una buena salud dental, de ATM, y esto te dure por mucho tiempo. Y lo mismo con los sentimientos, ¿no? Quieres que tu corazón es estable, quieres amor, paz en esta vida, ser feliz, entonces es lo mismo. ¿Sí? Es cuestión de acostumbrarse, nada más. ¿Te acostumbras a lo bueno o te acostumbras a lo malo? No dejen pasar las cosas. Muy bien, mecanismos elementales. Aquí los mecanismos elementales, que con esto terminamos, tenemos los 4 niveles de oclusión. Eso no se olviden, porque dijimos aquí, ¿cuáles son los 4 niveles de oclusión? Son las famosas elevaciones y las famosas depresiones de la cara pulsal, de los premolares y molares. A su vez, las elevaciones van a ser las puntas cuspidias, las partes más altas, los rebordes marginales y transversos, las fosas, sean primarias y secundarias, y finalmente los surcos de desarrollo y los surcos pigmentarios. 4 mecanismos de oclusión, tomado del texto de oclusión y diagnóstica de repetición oral de Alonso Albertini, editorial panamericana, año 1999. No se olviden, voy a preguntar a autores. No es que les estoy dando, por si acaso. Tienen que saber dónde sale todo eso. ¿Sí? 4 niveles de oclusión. Vamos a quedar en esta diapositiva porque hay todavía más.